puede ver, de estos ejemplos nada taxativos del siglo pasado y antepasado muestran que los evangélicos han servido en cargos públicos y compartido ideales en los más diversos sectores de nuestra sociedad e historia. La presencia evangélica en los procesos sociales de Chile no puede analizarse sin pasar por el triste periodo de la dictadura cívico-militar y la temática de los graves crímenes que ocurrieron de parte del Estado chileno a sus ciudadanos. Son muchos los nombres los que uno podría mencionar y lamentamos no poder mencionarlos a todos, pero en esta ocasión hemos elegido a los siguientes. En primer lugar tenemos al Consejo Mundial de Iglesias, institución ecuménica de gran presencia protestante que fue un organismo clave en el financiamiento de las principales iniciativas ecuménicas para la defensa de los derechos humanos y el trabajo social, como el Comité Pro Paz, la Vicaría de la Solidaridad, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC, la Ayuda Cristiana Evangélica, ACE, o CEPADE, el Servicio Evangélico para el Desarrollo. No solo eso, destacan allí los pastores Philip Potter y el pastor uruguayo Emilio Castro, quienes fueron secretarios generales del Consejo y se encargaron de llevar denuncias internacionales a la ONU y otros organismos acerca de lo que ocurría en Chile, informados por las iglesias miembros del Consejo. Otros colaboradores del CMI en esta materia, destacados en derechos humanos, son la hermana pentecostal Marta Palma y el pastor Charles Harper, que estaban a cargo de la temática de derechos humanos en toda Latinoamérica. Destacan también la hermana metodista Rosemary Bonham Harper, abogada histórica de la Vicaría de la Solidaridad, el abogado Humberto Lagos Chupenegger y el trabajador social Abel Contreras, ambos bautistas que trabajaron en sus profesiones para la Vicaría. La hermana luterana Georgina Ocaranza, quien fue detenida por trabajar para el Comité Pro Paz y estando embarazada fue secuestrada y maltratada en prisión. Pudo sobrevivir e ir al exilio junto a su hija. El pastor Emeterio Alarcón Vidal, pastor de Valdivia, incansable en estos temas, iba a los cuarteles a liberar a los presos en el nombre del Señor. La metodista Florida Snow, quien fue perseguida en Chile junto a su esposo Arturo Chacón, pero llegó a rescatar a 200 personas para exiliarse en Canadá. El laico metodista y abogado Aníbaldo Galleguillos, quien trabajaba defendiendo los derechos humanos en el Comité Pro Paz, pero fue amenazado por el régimen y salió al exilio. La pastora pentecostal Juana Albornoz, activa en todas las temáticas de derechos humanos. El capitán del Ejército de Salvación, Arnoldo Soto, que hizo de su iglesia y casa un refugio para los perseguidos en el sur de Chile. La pastora metodista Miriam Cava trabajó para la Vicaría de la Solidaridad en la ciudad de Valdivia. El hermano presbiteriano recientemente fallecido, Waldo García, abogado, quien en su etapa juvenil trabajó incesantemente por los derechos humanos y la recuperación de la democracia. Su padre, el pastor Luis García, pastor presbiteriano, y su madre Nancy Villarroel también fueron destacados en esta materia en Talca. La hermana Gloria Gutiérrez, bautista, talquina, poeta, fundó la Comisión Antirrepresiva de Talca y se ponía a orar a las afueras de la CNI para exigir justicia por sus hijos y por todos los torturados allí. El hermano y ex sargento de carabineros, Julio Martínez Contreras, quien siendo carabinero fue dado de baja, detenido y torturado por negarse a matar, argumentando que por su fe no podía hacerlo. Fue detenido en la isla de Quiriquina y en el Estadio Regional de Concepción, donde los presos lo hicieron pastor por su fervorosa predicación y consecuencia. Y a propósito del 31 de octubre, siempre se debe recordar que un 31 de octubre de 1973 es asesinado el pastor pentecostal mapuche José Matías Ñanco, quien viendo que detenían a personas de su comunidad fue a decir que matar era pecado, razón por la cual le dispararon y se lo llevaron en un helicóptero sin que sepa hasta hoy de su cuerpo. El aporte social de las iglesias evangélicas a lo largo de la historia de Chile es sin duda la más grande, es mucho más grande de la que hemos podido señalar. Hemos contado y contamos, a Dios gracias, con muchas instancias para compartir, para dar, para amar, para servir, sean fundaciones, escuelas, centros de salud, instituciones que ayudan a los extranjeros y refugiados, casas de acogida para ancianos, mujeres víctimas de violencia, niños o prevención del suicidio, emisoras comunitarias y otros tantos. Todo lo cual no es un añadido a nuestra fe, sino parte integral de la proclamación del Evangelio de Jesús. Para ello nos ha inspirado también la Escritura, que nos indica: abre tu boca con
juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado. Muchas gracias. Muy buenas tardes, excelentísimo presidente, ministras, obispos, pastores, pastoras, capellán católico, capellán judío, hermanos y hermanas. Quiero en esta tarde saludarlas con el texto bíblico que ha sido el texto inspirador en el proceso de liberación de Martín Lutero en el siglo XVI. De Romanos, capítulo 1, los versículos 16 al 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todos los que creen. Alcance la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo, la justa, por la fe vivirá. Hace 505 años, el 31 de octubre, Martín Lutero clava en el castillo de Wittenberg, la iglesia, el castillo, sus 95 tesis. Esta fecha entonces es recordada en el mundo protestante y evangélico como la fecha que da inicio al movimiento de la Reforma en Alemania. Es una alegría encontrarnos en esta tarde aquí en el Palacio de la Moneda para celebrar el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, que, como hemos escuchado, fue instituido por la presidenta Michelle Bachelet en el año 2008. El propósito de ese día es reconocer el aporte de las iglesias evangélicas y protestantes en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad, como lo hemos escuchado. Las iglesias evangélicas y protestantes, herederas de la Reforma, han sido un aporte a lo largo de la historia de nuestro país. Me atrevo siempre a decir que han sido una iglesia para otros y otras, en especial una iglesia para las personas más pobres y vulnerables. Nuestras raíces como fe evangélica protestante nace de una acción pública de un monje católico, Martín Lutero. Esa acción, y que no debemos olvidar, fue una acción frente al abuso de poder y la venta de las indulgencias, que significaba la venta del perdón y de la salvación. Lutero, en un acto de protesta, reacciona denunciando públicamente la venta de la salvación, la venta del perdón por la iglesia de la época. En ese tiempo debemos recordar que una de las preguntas, una de las preocupaciones, se centraba en la pregunta por la relación del ser humano
con Dios. Lutero era un hombre que vivía siempre muy angustiado, un hombre lleno de miedo, y a menudo se preguntaba cómo él podía obtener el perdón y la misericordia de Dios. Él siempre estaba buscando el Dios de misericordia. Y es estudiando la Biblia, él era doctor en Biblia, que al leer el apóstol Pablo, él logra entonces entender el tema de la misericordia de Dios. Es justamente en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17, que él logra entonces dar respuesta a lo que él estaba buscando. La lectura de ese escrito paulino significó una apertura, significó un nuevo paradigma teológico. Lutero llegó entonces a comprender que no eran las obras, no eran los méritos, no eran los esfuerzos humanos de la persona el que daba derecho a la salvación frente a Dios. Antes bien, es Dios quien se vuelve a los seres humanos por gracia, concluyendo entonces así que el ser humano es justificado por fe, sin obras. Ese descubrimiento es el centro de nuestra fe evangélica protestante. Estamos a 505 años de que hubo ese giro. Y me pregunto, y pregunto también a ustedes, ¿cuál es el significado de la reforma para nuestros contextos eclesiales, sociales y de país hoy? Entendemos que la reforma es un movimiento abierto, un movimiento de aprendizaje, un movimiento con otros y otras que buscan transformar lo que no es la voluntad de Dios. Es un movimiento profético de denuncia, pero también de anuncio de la esperanza. Vivimos en una sociedad que a diario nos desafía a dar diferentes respuestas a tantos problemas. Como evangélicos y protestantes, somos día a día desafiados a ser signos de esperanza en medio de tanta desesperanza. Históricamente, nuestras iglesias han respondido a las problemáticas sociales y espirituales de los sectores donde estamos. Y debo decir que los sectores que nosotros estamos, la mayoría de nuestras iglesias, son sectores vulnerables, son sectores carentes de la justicia, son sectores carentes de dignidad. Es ahí donde nosotros y nosotras estamos. Entendemos que la misión de la iglesia es ser buena nueva a las personas, sin hacer acepción de personas.
es seguir los pasos de Jesús de Nazaret, es caminar entre los y las vulnerables, entre los y las que la sociedad dice no ser merecedores de derechos, y ahí hacer acontecer señales del reino de Dios, restaurar la dignidad de las personas. Nadie debe quedar afuera. Esa es la propuesta del reino. Nadie. Por lo tanto, mientras entonces hay un niño que no coma las 3 comidas diarias al menos, mientras hay personas que no tienen buena salud, mientras hay mujeres sufriendo violencia doméstica, somos desafiados a dar respuesta. La justicia de Dios nos invita, porque la justicia de Dios, a diferencia de lo que nosotros comprendamos por justicia, es una justicia que considera a todos y a todas. No mira los méritos, no mira si lo podemos pagar o no. Así que creo que en ese día, donde celebramos el Día de la Iglesia Evangélica y Protestante, es un día para que podamos también fortalecer la colaboración de las iglesias con el Estado, para hacer de nuestro país un país más justo, más igualitario, más digno para todos y todas, especialmente para aquellos y aquellas que son desechados por nuestras prácticas públicas. El rol público de la Iglesia es siempre de apoyar, de colaborar los espacios de justicia, los espacios seguros, los espacios de vida. Lógicamente, está el tremendo desafío para nuestro mundo de entender también que la responsabilidad del Estado es de ser garante de derechos para todas las personas. Desde nuestra mirada, ese aniversario entonces es una posibilidad para ampliar nuestro compromiso en el temas centrados y de las necesidades de nuestra sociedad: seguridad, violencia, pobreza, justicia, justicia alimentaria, justicia climática, justicia de género, para nombrar algunos temas en común que tenemos Iglesia y Estado. Para nosotros evangélicos, protestantes, siempre de nuevo es necesario recordar la cruz de Cristo, la gratuidad del amor de Dios, para que podamos entonces conservar la paz, la dignidad humana, el respeto mutuo en una sociedad que cada vez es más diversa, es más plural y multirreligiosa. Ese día les invitamos a que podamos ser un aporte al debate actual de nuestra sociedad, que podamos, desde el fundamento de nuestra fe, desde la libertad ganada en Cristo, seguir aportando desde nuestros territorios para que la vida de las personas sea una vida más digna. Nuestras libertades religiosas, hermanos y hermanas, hablo ahora a las iglesias, nuestra libertad religiosa jamás, y soy radical en eso, jamás debe ser usada para obtener reconocimientos. Jamás debe ser usada
para tener privilegios sobre otros y otras, para negar derechos a otros y otras. Celebramos hoy nuestra libertad basada en la justificación por gracia y por fe. Celebramos como un gran banquete de Cristo, donde nadie queda sin ser invitado y invitada a la fiesta de la gracia, de la misericordia, de la justicia y del amor de Dios. Hagamos un diálogo amistoso, un diálogo respetuoso y cordial con el Estado, con la sociedad civil, a fin de que podamos juntos y juntas avanzar en la construcción de un Estado de derecho y democrático más fuerte y una sociedad más justa, inclusiva, diversa y también una sociedad amorosa. Que así sea y que Dios nos ayude. Muchísimas gracias a todas y a todos los presentes. Debo confesar que después del relato de Betsabé y Esteban y de las palabras de la capellana Isani, me vino como un impulso de cuestionamiento a mi agnosticismo. Y ese don de la fe que me ha sido tan esquivo se aparece, porque es en verdad un honor escuchar su historia. Y es un honor y ayuda mucho a la reflexión estos principios que plantean. Imagino que hay algunos que no les debe haber gustado. Pero de verdad lo agradezco porque son reflexiones muy atingentes, muy contingentes en este momento histórico en Chile. Es para mí de verdad un honor poder conmemorar junto a todos ustedes que es mi primer día nacional de las iglesias evangélicas y protestantes como presidente de la República, porque estas ocasiones que muchas veces podrían entenderse como meramente protocolares, depende de nosotros y de cómo las tomemos, pueden también no serlo, y transformarse en instancias para estrechar lazos, para mirarnos, comprendernos, compartir puntos de vista y entender que, como Isani decía, somos una sociedad diversa y que la multiplicidad de miradas nos enriquece. Cuando esa multiplicidad de miradas no está pensada en negarle derechos al resto, sino en incluirlo, en acogerlo. Muchas gracias a las iglesias evangélicas y protestantes por el papel que cumplen hoy día en nuestra sociedad, porque están donde muchas veces casi nadie llega, muchas veces en silencio, con trabajo social, sin aspaviento, trabajo comunitario, educativo, de rehabilitación, en muchos contextos diferentes donde el Estado no está. Me acuerdo muy patentemente de haber ido a uno de los que debe ser uno de los pueblos más remotos de Chile, al que se llega después de 30 y tantas horas en barcaza y que no se puede llegar de otra manera. Se llama Puerto Edén. Y ahí había una familia pequeña que estaban construyendo su iglesia, una iglesia evangélica a mano, y pensaba cuánto tiene que ser la vocación de la fe para poder llegar justamente a esos lugares. En ese lugar viven 70 personas. Los invito a que después lo miren en el mapa. Viven 70 personas y había un pastor con su señora construyendo a mano su iglesia para poder predicar y para poder acompañar a los más desamparados de los desamparados. Y todas estas actividades que realizan es a la par de su misión espiritual, que es sin duda la principal razón de ser. Ustedes mencionaban
el hecho que invita a esta conmemoración, que son Lutero y sus 95 tesis clavadas en la Catedral de Wittenberg. Parece un acto rupturista, pero era como se debatía en ese entonces, en el siglo XVI. Pero noten el título de las 95 tesis: Disputatio pro declaratione virtutis indulgentarium, cuestionamiento al poder y a la eficacia de las indulgencias. Por esa época, corríjanme ustedes si me equivoco, creo que el Papa católico era León X, si no me equivoco, y hay un grabado en alguna parte en donde está Lutero escribiendo las tesis en la cabeza de un león, porque habían aumentado las indulgencias para poder construir templos más fastuosos en esa época, y ante eso justamente se revela. Pero no fue solamente Lutero, sino también Calvino en Ginebra, los anabaptistas en Suiza, después en Holanda, antes los valdenses en Francia, que representaban un principio que a mí por lo menos me interpreta bastante, que es el de Iglesia semper reformanda, la Iglesia siempre reformándose, y es un principio que a nosotros también en la política nos viene bien, estar permanentemente cuestionándonos, escuchando otros puntos de vista, mejorando. Es la reforma permanente de las personas, de las instituciones, de la Iglesia y del Estado, cuando las sociedades y las circunstancias lo exigen. Es un voto contra el dogmatismo. Iglesia semper reformanda, es decir, que el statu quo tiene que cambiar en pos de estos principios trascendentales de los cuales ustedes han hablado: la justicia, la dignidad, la misericordia, la igualdad. Cuando pareciera que hay algunos que quisieran que nada cambie, volvamos a recordar estos principios desde las diferentes manifestaciones de la fe. Esta perspectiva también nos abre la puerta a algo que es tremendamente importante y que yo destaco muchísimo de lo que aquí se ha expresado, que es la tolerancia y la aceptación de las perspectivas diferentes que de hecho hay entre la diversidad de las iglesias evangélicas hoy presentes. Contrario al imaginario que algunos pretenden instalar, el mundo evangélico y protestante es diverso y transversal, tremendamente diverso y transversal. Tal como el país que hoy día me toca liderar, un país diverso, un país habitado por creyentes y no creyentes, y dentro de los creyentes por diversos credos que tienen toda la libertad para poder ejercerlos. La libertad de culto es un principio básico de la sociedad democrática. Es un llamado al respeto, a la tolerancia, a la convivencia. Es una expresión de libertad que como Estado siempre debemos proteger. Y este feriado desde ese punto de vista es importante porque es un hito que va más allá de Chile. Cuando la presidenta Bachelet lo promulga, es el primer feriado no católico en toda América Latina. Y eso habla de una diversidad y una riqueza cultural de la cual tenemos que estar profundamente orgullosos. Es importante crear mayor conciencia y reconocer el aporte de las iglesias protestantes y evangélicas al país, y por eso agradezco de nuevo a Betsabé y Esteban el recorrido que han hecho a través de la historia de la presencia evangélica en Chile. Permítanme agregar un par de datos que estuvimos revisando porque su historia también se entronca con la de la República. Fue un pastor bautista el que tuvo a cargo, mandatado por don Bernardo Higgins, en 1820, la primera reforma educativa del país, cuando la educación todavía era una quimera solamente para los privilegiados. El reverendo Diego Thompson fue invitado por el entonces director supremo para conducir la naciente educación pública hacia un carácter popular y democrático. También están los constitucionalistas que se mencionaban antes, servidores públicos, educadores,
parlamentarios, luchadores y luchadoras sociales, defensores de los oprimidos, de los perseguidos y los más necesitados. Forman parte de esta memoria histórica la acción valiente y solidaria de tantas iglesias evangélicas a favor de quienes fueron víctimas de la represión en los momentos oscuros de nuestra patria, la violencia, el hambre, la pobreza durante la dictadura, pero también en toda la historia. Quisiera sumarme desde esa perspectiva al homenaje a personas fundamentales de esa época, la pastora Juana Albornoz, por ejemplo. Quien fuera además la primera capellana mujer de La Moneda. A el obispo Helmut Frenz. En un momento, el obispo Helmut Frenz, en conjunto con otros obispos, vienen, no acá a La Moneda porque estaba bombardeada, pero me imagino que el edificio Diego Portales, y le muestran la foto del sacerdote Lidó, asesinado. Y Pinochet le responde: este era un terrorista. Y después no lo dejaron entrar más a Chile, inmediatamente. Y él contaba que de todos los dolores que vivió en la vida, el que lo hayan expulsado del país por defender los derechos humanos fue quizás de lo más doloroso. El pastor Emeterio Alarcón, Floris Snow, Marta Palma y tantas otros. Hay un hito que no es tan conocido en la lucha contra la dictadura que ocurrió al mediodía del 29 de agosto de 1986, el año decisivo, que tuvo como protagonista a la Confraternidad Cristiana de Iglesias. El cierre de la campaña de oración por la vida, la paz y la reconciliación y la entrega de una carta abierta en esos momentos al dictador, con un llamado urgente a terminar con la represión y el restablecimiento de la democracia. Desde hoy, en plena democracia, valoramos y conmemoramos aquel acto de profunda dignidad, valentía y amor al prójimo que hicieron sus pares. No quiero dejar pasar la oportunidad, y por acá veo a algunos de nuestros colaboradores que trabajan en la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos. Cuando llegué a La Moneda me costaba entender el rol que podía cumplir una Oficina Nacional de Asuntos Religiosos al interior de esta institución. Y sin embargo, he visto su trabajo, su vínculo con las comunidades. Hemos realizado diferentes actividades y no me cabe ninguna duda que podemos izar y profundizar, además, como lo hemos hecho también con Nicolás. Y quiero agradecerles a todos quienes trabajan en ella, que hacen una importante labor para facilitar el diálogo con las diversas iglesias y comunidades religiosas. Hoy celebramos la labor que las iglesias evangélicas y protestantes realizan creando comunidad y otorgando algo que es tan importante para vivir, que es la esperanza, en los barrios, en las poblaciones, en las cárceles, en los hospitales. En 2021, el año pasado, se cumplieron 10 años de la muerte de Helmut Frenz. A él, por parte de, se imaginarán, lo acusaban de ser marxista. Y él respondía: no soy miembro de un partido político, pero sí del partido más grande, el partido de los pobres, de los oprimidos, de los torturados y los que padecen las consecuencias de una situación injusta. Yo me siento militante de ese partido también. Que su testimonio y el de todas las personas que hemos recordado hoy, pero por sobre todo esos pastores y pastoras anónimos que hoy día no están con nombre y apellido, pero que en las poblaciones de Chile, en los lugares más recónditos, como Puerto Edén o cualquier población en Alto Hospicio, en La Granja, en Iquique, en Pitrufquén, están luchando por mayor dignidad, que su testimonio de vida sea guía y ejemplo para todos quienes anhelamos hoy día un mundo mejor. Muchísimas gracias. A continuación, el presidente de la República entregará un reconocimiento
reconocimiento a la señora Marta Palma y a la Iglesia Ejército de Salvación por su abnegado trabajo solidario y de defensa de los derechos humanos. Pedimos por favor que suba al estrado la persona representante del Ejército de Salvación, Lidia López. El Ejército de Salvación, representado, como decíamos en esta ocasión por Lidia López, es una institución que está presente en más de 120 países del mundo y en Chile, particularmente, ha estado presente desde 1909, con una destacada obra social en favor de la población más desposeída. La señora Marta Palma tiene una amplia trayectoria. Colabora a nivel global en instancias ecuménicas, misiones de paz, procesos de reconciliación y en la defensa de los derechos de la niñez. Durante la dictadura fue un activo miembro de la Vicaría de la Solidaridad y actualmente continúa con su labor. Les agradecemos por su enorme contribución a nuestro país y al mundo entero, por su labor social y la defensa permanente de los derechos humanos. Entregar al señor presidente este importante brochure de la historia de la Iglesia que dice a la memoria de los expatriados del cielo y de la tierra, que en este sitio yacieron sepultados durante medio siglo. El año 1872, el gobernador de Santiago, el señor Benjamín Vicuña Maquena, instala esta placa en el costado del Cerro Santa Lucía, especialmente recordando a nuestros hermanos que habían sido perseguidos, excluidos del cementerio, precisamente por tener una fe diferente. Quiero, señor presidente, que usted reciba esta historia de los evangélicos en Chile. Le damos un aplauso al Señor por este día, 31 de octubre, Día Nacional de las Iglesias Evangélicas. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros.